Bueno, les decía que les voy a mostrar un aplicativo que está hecho con GeoGebra, que lo tienen ahí en el mismo aula virtual, para que puedan ustedes repasar y por ahí comprender un poco más sobre las gráficas de estas funciones trigonométricas. Para ver algunos, por ejemplo, del ejercicio 11 o del ejercicio 12, les voy a compartir la pantalla. Bien, ¿están viendo mi pantallita ahí? Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, voy a volver al aula acá donde está la parte de trigonometría, y para acceder a esto que les estaba contando, dice ahí aplicativo con GeoGebra, ¿ven? Estudio de la gráfica de la función. Bueno, tienen uno para graficar las funciones que son del tipo coseno de x o coseno de x, modificándole cualquiera de los parámetros, y otro para el seno, ¿ven? Acá lo estoy señalando. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la del seno, y supongamos, vamos a mirar en la práctica, por ejemplo, ahí ustedes ven en el ejercicio 11, tienen en el apartado A, tenían que graficar la función 2 por el seno de 3x, ¿sí? 2 por el seno de 3x. ¿Tá? Entonces, bien, ustedes ahí tienen la posibilidad de mover los botoncitos estos, y eso permite modificar el parámetro A, el B, el C o el D, ¿sí? Recuerden que A era, habíamos visto, el numerito que estaba multiplicando la función seno. En este caso, si yo quería graficar 2 por el seno de 3x, ¿sí? El valor de A, que era, ¿se acuerdan? La amplitud, sería 2, ¿sí? 2, ahí les muestra cómo va a quedar la función a medida que ustedes vayan moviendo o cambiando el valor de estas constantes, A, B, C y D, ¿no es cierto? Y también le da una tabla de valores, por si ustedes quisieran corroborar y hacer algunas cuentas, pueden también verificar. Esa que está graficada, yo le cambié el valor del A, o sea, solamente le cambié la amplitud, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho qué era lo que hacía la amplitud? Modificaba en definitiva la imagen, es decir, me modifica el máximo y el mínimo de las ondas, digamos, ¿no? El máximo y el mínimo, es decir, cuando la función seno normalmente varía entre 1 y -1, habíamos dicho, ¿se acuerdan? O si le pongo que el valor de A sea 1, por ejemplo, el parámetro sea 1, me quedaría la gráfica de la función seno de x, o 1 por, como dice ahí, ¿no es cierto? Seno de 1 por x, en definitiva la función seno de x, ¿sí? Que era la que variaba entre 1 y -1 normalmente, ¿sí? Y yo le cambio la amplitud y le pongo que la amplitud valga 2, lo que hace es que la función va a variar entre 2 y -2, ¿sí? Ahí estaría en ese caso. ¿Ven? El máximo llegaría hasta 2, ¿sí? Tienen la posibilidad de mover el puntito este por la gráfica de la función, y van a llegar a poder ver que, bueno, el valor máximo llega ahí en, bueno, 1,62, 2 es la altura máxima, y si bajan, pueden ver el valor mínimo que va a ser ahí en el -2. ¿Está bien? Bien. También pueden ver dónde corta el eje X. Si les pidiera la intersección con el eje X, por ejemplo, acá veo que corta el eje X en 2pi, o también lo corta en pi. En fin, eso es en cuanto a la amplitud. Si yo quisiera graficar 2, como les decía recién en el 11A, por el seno de 3x, el valor que voy a cambiar sería el b, ¿sí? Es para que me quede la x multiplicada por 3, tendré que cambiar el b. En este caso el b está en 1, por eso acá le aparece 1x, ¿ven? En la función. Entonces, si yo modifico el valor de b, le pongo un 3, y eso lo que hace es, como habíamos visto el otro día, yo lo había graficado medio a mano,
medio no, del todo. Lo graficaba a mano el otro día. Y habíamos visto que cambiaba al modificar este valor de b. Ese valor de b era la frecuencia angular, en este caso un 3. Ven que la función me queda 2 por seno de 3x. ¿sí? Ese 3 que multiplica la x me decía que esta gráfica tenía que dar 3 vueltas, ¿sí? al llegar a 2pi. El 2pi está acá, lo estoy señalando ahí con el cursor, ¿lo ven? Con el cursor. Entonces, tiene que dar 3 vueltas. Una vuelta del seno, sería ahí. Segunda vuelta, sería ahí donde estoy señalando. Y tercera vuelta, llegaría a 2pi. ¿sí? Eso es lo que me indicaba el 3. ¿sí? Vuelvo a repetir, 3 vueltas daría esta función, que en este caso es el seno, al llegar a 2pi. ¿sí? Bien. Y repito, el 2, que en este caso la amplitud, me indica que la gráfica de esta función va a variar entre 2 y menos 2. O sea, si me pidiera la imagen de esta función, sería el intervalo menos 2, 2. ¿sí? Bueno, y después el valor del d, la constante d, lo que habíamos visto el otro día, supóngase que a esta función le sumo 1, si yo tuviera que graficar 2 por el seno de 3x más 1, ¿cómo me quedaría la gráfica? Bueno, sería esta misma, fíjense qué es lo que va a pasar cuando yo le aumente el valor del d. ¿sí? Lo voy a ir aumentando, y como ven acá, la onda o la gráfica se va trasladando, ¿ven? Hacia arriba o hacia abajo en el caso de que le reste. ¿sí? Entonces, si yo quiero graficar la función 2 por el seno de 3x más 1, bueno, muevo el valor de la constante d hasta que valga 1. ¿sí? Ahí, bueno, ahí me pasé un poquito, medio difícil darle justo acá con el mouse. Ahí está. Bueno, ahí tenía el valor 1. ¿Ven? Es la misma gráfica que teníamos recién, pero trasladada 1 para arriba. Si la función seno de que arrancaba en 0, ahora va a arrancar acá en el 1. ¿Se dan cuenta? Es como si trazara un eje imaginario a la altura del 1. Si la constante d le pongo un valor 2, bueno, la gráfica se va a trasladar 2 unidades hacia arriba, con lo cual me quedaría tocando el eje X, digamos, ¿cierto? Y así sería el valor 2. Bueno, me cuesta darle justo el valor 2. Pero ya lo estarían viendo, ¿cierto? Bien, de la misma manera, si en lugar de desplazar la función hacia arriba y hacia abajo, o sea, en lugar de modificar el valor de la constante d, yo modifico el valor de la constante c, vamos a volver a dejar el valor b como estaba en 1. Perdón, estoy moviendo el b lo voy a dejar con 1. Bien. Y supóngase que quiero graficar, bueno, 2 por el seno de x, como estaba en la práctica. A ver, quiero graficar, por ejemplo, a ver, una que no sea tan complicada. Quiero graficar la del 12, por ejemplo, ¿cómo quedaría si tuviera que graficar esta? Seno de x más pi sobre 3. ¿sí? ¿Cómo sería la gráfica del seno de x más pi sobre 3? O sea, cuando le sumo a la x, en vez de sumarle a toda la función, le sumo a la x solo. ¿sí? Entonces, fíjense, x más pi sobre 3, ¿sí? Recuerden. Bueno, ahí tengo de x más, bueno, 1,8 en este caso, que es el valor del c. ¿sí? Pi sobre 3, si ustedes hacen la cuenta con la calculadora, el número pi era 3,14, y eso dividido 3 les da aproximadamente, bueno, 1,04, ¿sí? O sea, si yo muevo el valor del c a 1,04, 1,04, bueno, 1,1 va a ser acá más o menos.
1, ahí. Bueno, hasta que valga 1 en realidad ahí. En realidad tendría que moverlo hasta 1,04, pero bueno, acá no me deja poner el 0,4, ¿sí? Pero la gráfica, ven que, ¿qué es lo que ocurre? Se desplaza hacia, si acá le estoy sumando, la gráfica se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Ven que a medida que le sumo, ven, la gráfica se va moviendo hacia la izquierda, ¿sí? A ver, lo voy a poner de vuelta el 0. Ahí. Esa era la gráfica del seno original, ¿sí? Si le pongo un valor positivo, por ejemplo ahí, 0,4, se corre hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando le sumo, la gráfica se corre hacia la izquierda. En cambio, cuando al C le resto, es decir, como por ejemplo ahí están viendo, seno de x menos 0,6, se corre la gráfica, digamos, 0,6 lugares hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, ahí tienen para tratar de experimentar con las gráficas de las funciones, y ya les digo, tienen para graficar la del seno o la del coseno, ¿sí? Esta es la del seno, y algo similar van a encontrar acá para la del coseno, ¿sí? También, moviendo los valores de A, B, C y D, pueden obtener las distintas gráficas que tienen ahí en el práctico para tratar de corregirlas, ¿sí? Bien, y como les decía entonces, ahora vamos a tratar de hacer uno de esos del ejercicio 13 que ustedes tenían ahí, donde tienen valor absoluto ahí para graficar. Vamos a ver alguno de ellos. Represente gráficamente las funciones, por ejemplo, valor absoluto del seno de x. ¿Cómo será la gráfica de esa función? Bien, ahí vemos. ¿Cómo hago para graficar estas funciones que tienen valor absoluto? Bueno, lo que tenemos que recordar siempre que trabajo con valor absoluto, tengo que recordar la definición de valor absoluto. ¿Se acuerdan que el valor absoluto de un número real, x cualquiera, podía ser que quedara el mismo x, o sea, podía ser que quede igual a lo que está dentro del valor absoluto, ¿no? Me refiero. Si el x era mayor o igual que 0, o podía valer menos x, o sea, le tenía que cambiar el signo, cuando lo de adentro, o sea, cuando el x sería, si el x es menor que 0. Se ha dicho, en criollo decíamos que cuando lo de adentro era positivo, quedaba como está. Cuando lo de adentro es negativo, al tener valor absoluto, sí, yo podía sacar las barritas y ponerle cambiado de signo. ¿Sí? Bueno, entonces, siempre que trabajen con valor absoluto van a tener que pensar en esta definición. Así que van a tener dos posibilidades, dependiendo de si lo de adentro es positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, miremos cómo era la gráfica, en principio, cómo era la gráfica del seno de x. La gráfica del seno de x tenía esta forma así. Esto yo siempre grafico una onda, pero ustedes recuerden que las ondas se repiten y también continúan para este otro lado, para el lado de la x negativo, ¿no es cierto? Así, así. ¿Estamos? Bueno, entonces la primera onda completaba una onda al llegar acá a 2pi, y entonces acá estaría el pi. ¿Sí? Bien. Lo que a mí me interesa ver es para qué valores de x o en qué intervalos la función seno es positiva o negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según la definición, ahora vamos a hacer aparte para
para no hacer lío. El valor absoluto del seno de x va a ser igual. O sea, va a quedar como está, la misma gráfica seno de x, si el seno de x es mayor que 0. Es decir, donde la gráfica del seno de x sea mayor que 0, es decir, cuando la gráfica del seno de x está por encima del eje x, el valor absoluto lo va a dejar como está. O sea, va a quedar igual, la misma gráfica. O sea, el mismo valor va a tomar, ¿sí? Ahora, cuando el seno de x sea negativo, según la definición de valor absoluto, yo le tengo que poner un menos adelante. O sea, esto me va a quedar menos la función seno de x si el seno de x es menor que 0. ¿Se entiende? O sea, esta es la gráfica de la función seno de x, ¿no es cierto? A ver, la voy a tratar de graficar para que se vea tanto la parte positiva como la parte negativa. Esta sería la gráfica de la función seno de x. Bueno, las ondas no me quedaron muy parecidas, pero esa sería la función seno de x, como les decía, completaba una vuelta al llegar acá a 2pi. Y esta sería la mitad de la vuelta, que sería en pi. Para este otro lado lo mismo, acá tendría menos pi, y este otro punto sería menos 2pi. ¿Sí? Recuerden que la función seno de x, el máximo valor llegaba hasta 1 y el mínimo llegaba a menos 1 acá abajo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué diferencia va a tener ahora cuando yo le pongo el valor absoluto? La única diferencia es que para cuando esta función es negativa, es decir, cuando pasa por debajo del eje x, en esta parte, por ejemplo, esta parte se transformaría a menos la función. ¿Recuerdan cuando habíamos visto, lo vimos cuando vimos función cuadrática, cuando vimos la idea de corrimiento de funciones y qué efecto causaban los distintos parámetros a una función? Cuando yo tenía menos la función, un menos adelante de la función lo que hace es invertirla o reflejarla con respecto al eje x, ¿sí? Entonces, este menos seno de x sería la función seno de x, reflejarla, en este caso hacia arriba, con respecto al eje x, ¿sí? Entonces, esta parte de la función que es negativa pasa a ser menos seno de x, es decir, que ¿qué va a hacer? Esta parte con línea de puntos se reflejaría y me quedaría para arriba. ¿Se dan cuenta? Lo mismo con esta otra parte que pasa para abajo acá del eje x, esta parte negativa sería, al tener un menos adelante, la transforma a positiva, es decir, la refleja para arriba y me quedaría, bueno, algo así. Entonces la gráfica de esta función, seno de x con valor absoluto, lo que hace el valor absoluto es la parte negativa, reflejarla hacia arriba para que me quede justamente todo positivo, porque recuerden que cuando yo a algo le aplico el valor absoluto, me tiene que quedar siempre positiva, ¿sí? Entonces esta gráfica, las partes que son negativas las refleja para arriba y las transforma a positivas, ¿sí? Entonces quedarían todas onditas así en la gráfica. ¿Se dan cuenta? La gráfica, esta sería la función valor absoluto del seno de x, ¿sí? Bueno, esa es la gráfica del valor absoluto del seno de x, ¿sí? Veamos alguna otra que tienen esas en el ejercicio 13. A ver. Por ejemplo, el apartado D. Ustedes tienen que graficar seno de x con valor absoluto más seno de x. El apartado D.
¿Cómo sería en ese caso la gráfica? Seno de x más el seno de x sin el valor absoluto. Así era, ¿no? Creo. Seno de x con valor absoluto más el seno de x sin valor absoluto. Bueno, entonces, esta función, seno de x con valor absoluto, más el seno de x, también la tengo que, digamos, separar en dos posibilidades. Cuando lo de adentro, siempre mirando la que tiene el valor absoluto, ¿no es cierto? Tengo que mirar si lo de adentro es positivo o es negativo, ¿sí? Entonces, si lo de adentro fuera positivo, el valor absoluto lo dejaría como está, como vimos hoy. O sea, si lo de adentro fuera positivo, me quedaría seno de x más, otra vez, el seno de x. Y esto ocurriría si estamos considerando si lo de adentro del valor absoluto es positivo. Es decir, si el seno de x es mayor que 0. ¿Sí? Y la otra posibilidad, que sería el otro caso, es decir, si el seno de x es menor que 0, podría poner acá mayor o igual que 0, ¿sí? No hay problema. Y el otro caso es si el seno de x es negativo. ¿Qué va a pasar cuando el seno de x sea negativo? Igual que como vimos hoy, si lo de adentro fuera negativo, el valor absoluto me quedaría menos el seno de x más el seno de x. En definitiva, esto lo puedo acomodar y decir qué me va a quedar entonces. ¿Cómo quedaría la gráfica de esta función? Y si tengo que hacer seno de x más seno de x, sería 2 veces el seno de x. ¿Se dan cuenta? Seno más seno, ¿qué me queda? 2 veces seno de x. ¿Y eso cuándo va a valer? Si el seno de x, lo que dijimos hoy, es mayor que 0. Y la de abajo, ¿qué me va a dar? Menos seno más el seno se cancela. Seno de x positivo, seno de x negativo, me daría 0. Esto con esto se cancela, me quedaría 0. ¿En qué caso? Si el seno de x es menor que 0. Bueno, entonces ahora esta función va a valer 0 en algunos casos y va a valer 2 por el seno en algunos otros casos. ¿En qué casos? Y bueno, va a depender si el seno era positivo o negativo. Y al igual que hoy, entonces lo que voy a hacer es recordar en qué casos el seno era positivo o negativo. Vuelvo a graficar entonces la función seno. La función seno era la misma que hicimos hoy. Pongamos que tiene Una consulta, profe. ¿Sí? Sí. En el 2 por seno, si seno x es mayor o igual a 0, ¿por qué abajo no es menor o igual a 0? El igual yo lo tengo que considerar en un solo caso, porque si no, no sería función. Si yo digo, lo considero en el de arriba y también en el de abajo, esta no sería una función porque en el 0 tendría, o sea, cuando el seno de x me dé 0, en esos puntos tendría doble imagen. ¿Entendés? Siempre tengo que ir a una de las dos posibilidades. O estoy en el caso de arriba o estoy en el caso de abajo. Entonces, si el seno de x me da 0 y yo le pongo el igual en el de arriba y también le pongo el igual en el de abajo, estaría mal porque en ese caso tendría dos imágenes distintas para cuando el seno valga 0. ¿Se entiende? Ah, Por eso listo. Muchas gracias. lo tengo que incluir en uno solo. Lo incluyo en el de arriba o en el de abajo, pero no lo puedo incluir en los dos. ¿Sí? Bien. Entonces, la gráfica de la función seno de x tiene esta forma. ¿Sí? Acá, como habíamos dicho hoy, sería el 2pi, acá estaría el pi,
De este lado lo mismo, acá estaría el menos pi, y acá estaría el menos 2. Ahora, entonces, a partir de esta, yo viendo esta gráfica, ya sé en dónde el seno es positivo o negativo. O sea, el seno va a ser positivo entre 0 y pi. Y me está diciendo que el seno es negativo entre pi y 2pi. Acá es negativo, y entre 0 y pi, por ejemplo, es positivo, porque está por encima del eje de la x. Entonces, esta función que quiero graficar me dice que donde el seno es negativo, menor que 0, esta función vale 0. Entonces, en esta partecita, en esta parte, donde el seno es negativo, la función que yo quiero graficar vale 0. Es decir, sería un pedacito de recta, un segmentito que va a ir a la altura del eje X. Sería como la función y igual a 0. Y igual a 0 es el eje X. ¿Pero en dónde? En este pedacito, entre pi y 2pi, que es donde el seno es negativo. ¿Sí? También va a ser, o va a valer 0 en este otro pedacito, de 0 a menos pi, donde el seno es negativo, acá, la función esta que quiero graficar vale 0. ¿Sí? Bien. Acá vale 0, acá vale 0. Y en los otros intervalos vale 2 por el seno de x. La gráfica esta de 2 por el seno de x, si yo tuviera que graficar la función y igual a 2 por el seno de x, ¿se acuerdan que dijimos hoy? El 2 es la amplitud. Quiere decir que si esta llegaba aquí hasta el 1, multiplicada por 2, va a llegar hasta el 2. O sea, va a tener la misma forma, pero va a llegar hasta el 2. Acá arriba va a llegar hasta el 2. ¿Sí? Y esta la borro. Y acá esta ondita lo mismo, entre menos pi y menos 2pi, esta que llegaba hasta el 1, ahora va a ser 2 por el seno de x, entonces va a tener la misma formita, pero va a llegar arriba hasta el 2. O sea que van a ser todas onditas así. Una ondita, después vale 0. Después otra vez la ondita y después vale 0. Después otra vez la ondita, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y después vale 0. Así. Así y así. ¿Sí? Pi, 2pi, este sería un 3pi, 4pi, 5pi, bueno, y así siguiendo. ¿Sí? Una ondita que llegaría a la altura del 2, todas estas llegarían hasta la altura del 2, y después vale 0. Después otra vez la ondita y después vale 0. ¿Se entiende? Bueno, esa sería la gráfica de la función esta que queríamos graficar, seno de x con valor absoluto más el otro seno de x sin valor absoluto. ¿Sí? Así, de esa manera, tienen para graficar los del apartado, los del ejercicio 13. Después tienen alguna otra parecida con coseno. Traten de ver si las pueden graficar ustedes, cualquier cosa las preguntan. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces con el tema de matrices. ¿Sí? Esto corresponde al práctico, ¿cuál era? Práctico 6 o 7 de... A ver, voy a mirar bien por las dudas. Práctico 6 de la guía de trabajo práctico. ¿Sí? Bueno, una matriz, ¿qué son las matrices? Las matrices son elementos matemáticos que se utilizan para el ordenamiento de la información. Cuando disponemos de grandes cantidades de información, sobre todo muy útil para los que trabajan en computación, estos elementos matemáticos, aparte de ayudar a ordenar la información, me permite hacer muchos cálculos y muchos de ellos para calcular también en forma aproximada, por ejemplo, como vamos a ver después, una integral. ¿Sí? Bueno, se utilizan elementos de este tipo. ¿Sí? Una matriz se define como una disposición ordenada en forma rectangular de filas y columnas
nosotros con los elementos que vamos a trabajar, los elementos de estas matrices, para nosotros van a ser números reales. Pero podemos tener matrices cuyos elementos sean distintas cosas, ¿sí? Letras, nombres, ¿sí? Algo similar a lo que ustedes si alguna vez han visto con la planilla de cálculo, o el Excel famoso. Bueno, tiene una forma de trabajar que en definitiva se asemeja bastante a lo que es la definición de una matriz, ¿sí? Una disposición ordenada de los elementos en forma de filas y columnas, ¿sí? Normalmente las matrices se denotan con números, con letras en mayúsculas, y a los elementos de las matrices los denotamos con subíndices I, J, para hacer referencia a la fila y a la columna, ¿sí? Así voy a decir, por ejemplo, el elemento que está en la fila 1, columna 1, le voy a llamar el A sub 1, 1. El que está en la fila 1, columna 2, o sea, la segunda columna, va a ser A1, 2. ¿Sí? Este sería el elemento que está en la fila 1, columna 2. El primer subíndice hace referencia a la fila y el segundo subíndice hace referencia a la columna, ¿sí? El que está en la tercera columna va a ser el A sub 1, 3, y así siguiendo. Puedo poner puntitos suspensivos, y al último, que va a estar en la columna M, lo voy a denominar A sub 1M, es decir, el que está en la fila 1 y en la columna M, suponiendo que esta matriz tiene M columnas, ¿sí? Los elementos que están en la segunda fila, entonces los voy a denominar A sub 2, 1, A sub 2, 2, y A sub 2, 3, y así siguiendo. Y el último será el 2M, es decir, fila 2, columna M. El tercero, o el de la tercera fila, lo voy a escribir una vez más. 3, 1, A sub 3, 2, A sub 3, 3, y el último será el A sub 3, M. Bueno, y así siguiendo yo podría tener muchas filas, ¿sí? Así como tengo M columnas, vamos a suponer que tenemos N filas, una cantidad N de filas. Entonces, acá voy a poner puntitos suspensivos, y la última fila va a ser el elemento que va a ocupar la posición N1, es decir, va a estar en la última fila, en la N-ésima fila, digamos, primera columna, N1. El que le sigue va a ser N sub 2, N sub 3, y así siguiendo, el último, N, M, ¿sí? Entonces, esta será una matriz para decir que tiene N filas y M columnas. La matriz A la simbolizamos normalmente o poniéndole, lo voy a poner acá, la matriz A, y ponemos así, M por M, ¿sí? Significa que la matriz A tiene N filas y M columnas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una matriz A que sea de 2 por 3, cuyos elementos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea de 2 por 3? Que tendría dos filas, y 3 sería el número de columnas, ¿sí? Entonces, esta matriz de 2 por 3, por ejemplo, podría tener valores, o mejor dicho, los elementos de esta matriz serían -1, por ejemplo, 0, 3 medio,
el otro puede ser, qué sé yo, 2/5, 1/2, -3, y esa sería una matriz que tiene 2 filas, 1, 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Para no escribir todos los elementos de la matriz cuando son muchos, ¿sí? Imagínense una matriz de, no sé, 50 por 50 o 50 por 100, no puedo andar escribiendo todos los elementos uno por uno. A veces se da una regla de formación para decir que la matriz, en principio, para decir que la matriz A tiene elementos A sub ij, por ejemplo, decimos que así, algo así. La matriz, por ejemplo, A, como dijimos acá, de 2 por 3, cuyos elementos son los A sub ij, ¿sí? Y donde yo puedo decir, para no escribir, como les decía, uno por uno todos los elementos de la matriz, yo puedo decir que donde, por ejemplo, cada uno de esos A sub ij puede valer, y acá hay una regla de formación para, digamos, determinar cuáles son los elementos de esa matriz. Entonces, por ejemplo, A sub ij puede valer, por ejemplo, menos i más j, si i es igual a j, y que valga, no sé, 3i menos j, si la i es distinto de j. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir eso entonces? Si la matriz A es de 2 por 3, va a ser una matriz que va a tener, como dijimos acá, 2 filas y 3 columnas. ¿Sí? Los elementos A sub ij, recuerden que siempre el i o el primer subíndice representa la fila, y el j, que es el segundo subíndice, representa la columna. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo sería esta matriz cuyos elementos valen, dice, menos i más j, si el i es igual a j, y vale 3 por i menos j, si el i es distinto del j? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, el primer elemento que voy a poner acá sería, vamos a calcular los elementos acá aparte. ¿Sí? ¿Cómo encontraría, por ejemplo, el A sub 1, 1? El A sub 1, 1 sería el que voy a poner acá, ¿sí? El que va a ocupar la fila 1 y columna 1, ¿se entiende? Entonces, ese elemento, ¿cuánto va a valer según esta regla de formación? El A sub 1, 1. 1 representa la i, y 1 también en este caso es el j. O sea, la fila y la columna es la misma. Entonces, cuando i es igual a j, la regla de formación me dice que vale menos i más j. ¿Sí? Menos i más j, entonces me va a dar 0, porque sería menos 1 más 1. ¿Sí? Esto me daría menos 1 más 1. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el otro que va a valer también 0? O sea, este me daría 0. Todos estos otros no me van a dar 0, porque el i va a ser distinto de j. Por ejemplo, cuando vaya a calcular el elemento que va a estar en la fila 1 y columna 2, el i y el j son distintos, entonces voy a ir a la parte de abajo. Es decir, que acá va a ser 3 por i menos j, sería, en este caso, 3, el i sería 1, menos el j, que acá sería 2. ¿Sí? 3 por 1, 3, menos 2, 1. ¿Sí? En este caso, este elemento debería valer 1. ¿Sí? Bueno, el que va a ir acá en la posición 1, 3, ¿cuánto va a valer? El A sub 1, 3. También el i es distinto del j, o sea que ¿qué cuenta voy a hacer? De nuevo, 3 por i, otra vez 3 por 1, menos el j,
que en este caso también vale 3. Bueno, acá también me da 0 en este caso. ¿Sí? Y ahora encuentro los de la segunda fila. Es decir, que sería el A sub 2, 1 en principio, 2, 1, el I es distinto del J. Entonces, 3 por I, ¿cuánto me quedaría? 3 por 2, 6, menos 1, 5. Ya lo escribo acá para no superponer con esto. El A sub 2, 2, acá ¿qué pasa? El I es igual al J, cuando vaya a calcular el 2, 2. Entonces, menos I más J me va a dar 0. Y por último, A sub 2, 3, sería 3 por I, o sea, 3 por 2, 6, menos 3, 3. O sea que los elementos de la segunda fila me estarían dando 5, 0 y 3. ¿Sí? Bueno, de esa manera construyo la matriz A, cuyos elementos tienen, bueno, esta regla de formación. Ahí en el práctico, en el primer ejercicio, tienen un ejercicio similar a este, ¿sí? Donde les dice encontrar los elementos de la matriz y les da cómo se construye la matriz en base a una regla que tienen que cumplir esos elementos. ¿Sí? Bueno, hay, para ir conociendo los nombres que vamos a ir a medida que vayamos avanzando con el estudio de las matrices, ustedes van a escuchar matrices cuadradas, matrices diagonales, matrices simétricas. Entonces, vamos a mencionar algunos tipos de matrices. Una consulta, profe. ¿Sí? Esas cuentas que hizo de menos I más J y 3I menos J, ¿se usan siempre? No, esto puede variar. O sea, depende del problema, Ah, será cómo se construye la matriz. ¿Sí? Esta regla de formación depende del problema en cuestión. Acá, yo por poner un ejemplo, pues inventé esto cualquiera. Pero acá esto puede cambiar. ¿Sí? Bien. Bueno, con respecto a los tipos de matrices, podemos tener, por ejemplo, una matriz fila. ¿Sí? Las matrices filas son de la forma A, de la forma 1 por n. ¿Sí? Es decir que, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que tienen una sola fila y n columnas. ¿Sí? O sea, una sola fila y n columnas. Bueno, por ejemplo, podría ser la matriz menos 2, 0, 3, 5. ¿Sí? Esta sería una matriz de 1 por 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Una matriz de 1 por 4. Puedo tener la matriz B, que sea una matriz fila también de, por ejemplo, 1 por 2. O sea, una fila y dos columnas. Por ejemplo, menos 3 y 7 medios. Estas comas, perdón, las comitas no irían. Cuando hablamos de matrices ponemos los elementos encolumnados, pero separados por espacios. ¿Sí? No le ponemos coma ni nada. Bueno, entonces una matriz de 1 por 2 sería así. ¿Sí? Solamente una fila y dos columnas en este caso. Bueno, así como tenemos matriz fila, tenemos una matriz columna. La matriz columna tiene n columnas y una sola fila. Por ejemplo, entonces son de la forma A, de la forma n por 1. Como por ejemplo, entonces, una matriz C que va a estar dispuesta de esta manera. Por ejemplo, 1 medio, 3, menos 5, 4. ¿Sí?
La matriz C, en este caso, ¿cuántas filas tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces una matriz C de 4 por 1. ¿Sí? Bueno, ahí entonces tenemos matrices, columnas. A ver, no me quiero olvidar de ninguna. Tenemos también la matriz Profe, nula. una pregunta. Sí. Ahí no se equivocó, porque puso de vuelta n columnas y una sola fila. Ah, capaz que lo erré, ¿no? Es n filas. Sí, me equivoqué, perdón. N filas y una sola columna sería, ¿no? Sí, si no puse lo mismo que arriba. Gracias. Bueno, la matriz nula es la que tiene todos sus elementos nulos. Nulos o ceros. ¿Sí? Por ejemplo, una matriz nula de 3 por 3 o poner de 2 por 2 sería una matriz que todos sus elementos valen 0. Si es de 2 por 2, en este caso, tendría las dos filas y las dos columnas valdrían 0. ¿Sí? Bien. Después tenemos matrices, la matriz cuadrada. La matriz cuadrada tiene igual número de filas que de columnas. Igual número de filas que de columnas. En ese caso hablamos de una matriz A, en vez de ser de n por m, acá hablamos de una matriz A de orden n por n. ¿Sí? El mismo número de filas que de columnas. Generalmente eso se lo simboliza como A sub n. O sea, si le pongo un solo subíndice, quiere decir que es una matriz cuadrada, decimos cuadrada de orden n. Decimos que la matriz A es cuadrada de orden n. Quiere decir que tiene el mismo número de filas que de columnas. ¿Sí? Bueno, dentro de las matrices cuadradas podemos hablar de hay algunos elementos característicos de las matrices cuadradas, como por ejemplo hablamos de la diagonal principal. La diagonal principal de la matriz está formada por todos los elementos en donde el i es igual al j. ¿Sí? Entonces serían los a sub Profe, i. Sí. La diagonal principal, eso que ahí estás poniendo, ¿sería otro tipo de matriz dentro de la cuadrada? En realidad, no es un tipo de matriz dentro de las cuadradas. La diagonal principal es un elemento que tienen las matrices cuadradas. ¿Sí? Que ahora vamos a ver. Y después lo vamos a usar para definir, ahí sí, otra clase de matrices dentro de las cuadradas. ¿Sí? Pero para poder definir esa otra clase de matrices necesito saber qué es la diagonal. ¿Sí? La diagonal principal son los elementos de las matrices cuadradas en los que el i es igual al j. Entonces, por ejemplo, si mi matriz A fuera de 3 por 3, pongamos 2, 1, 0, 3, 4, 5, 6, 8, menos. Entonces,
la diagonal principal está formada por todos los elementos, dije, en donde el I es igual a J, es decir, sería el A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3. Es decir que serían estos. ¿Sí? Profe, Sí. ¿qué dice al lado de diagonal principal? Lo que está entre paréntesis. Ah, ahí se me cargó. No veía. ¿Se ve ahora? ¿Se vio? Sí, sí. Gracias. A sub, entre paréntesis, cuando yo pongo así, con minúscula y entre paréntesis, me estoy refiriendo a los elementos A sub i j tales que el I es igual al J, dice. ¿Sí? Y entonces, lo vuelvo a escribir acá, son los elementos de la diagonal principal son, en este caso, el 2, el 4 y el -1, ¿sí? Y a la otra diagonal, que sería la formada por el 0, el 4 y el 6, se la llama diagonal secundaria, ¿sí? La diagonal secundaria estaría formada por, en este mismo ejemplo, ¿sí? En este mismo ejemplo, la diagonal secundaria estaría formada por el 0, el 4 y el 6. ¿Sí? Por esto. Por 0, el 4 y el 6. ¿Sí? Bien. La suma de los elementos de la diagonal principal tiene el nombre de traza. La traza de A, por ejemplo, es la suma de los elementos de la diagonal principal. En este caso, la traza de A, para el ejemplo, la traza de A sería 2 más 4 menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora sí, una vez que sabemos qué es la diagonal principal, seguimos con los tipos de matrices cuadradas, podríamos decir. Tipos de matrices cuadradas, que por ejemplo uno es la matriz que se llama triangular. Triangular superior, en la que es aquella que todos los elementos es aquella, entonces, matriz cuadrada, ¿no? En la que todos los elementos debajo de la diagonal principal valen 0. ¿Sí? O sea, de la diagonal principal para abajo todos los elementos valen 0. Es decir, por ejemplo, podría ser una matriz A que sea diagonal, dije matriz triangular superior, podría ser entonces 1, 3, 5, 0, menos 2, 4, 0, 0 y vamos a ponerle 7. ¿Ven? Esta es la diagonal.
esa es la diagonal principal, y los elementos que están por debajo de la diagonal principal valen 0. ¿Sí? Es como contrario al nombre, porque acá dice triangular superior, y estamos diciendo que los elementos por debajo de la diagonal principal valen 0. ¿Sí? Y ahora vamos a definir la triangular inferior, que es parecido a esto, nada más que los elementos que están por encima de la diagonal principal valen 0. Les doy un segundo para que terminen de escribir esto, si lo están copiando. Y entonces vuelvo a repetir. Triangular superior, los elementos por debajo de la diagonal tienen que valer 0. ¿Sí? Bien, y ahora para no escribir tanto voy a cambiar acá. Triangular inferior, voy a decir. Triangular inferior. Y la definición es parecida, pero en vez de decir los elementos debajo, diría los elementos encima, o arriba si quieren, encima de la diagonal principal, valen 0. ¿Sí? Es decir, que tendría que poner algún número acá, distinto de 0, y cambiar acá. Es decir, que este sería 0, 0, y un 0 acá, y acá podría poner 3, un 4 y un 5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este sería una triangular inferior cuando los elementos por encima de la diagonal valen 0. ¿Sí? Entonces tenemos triangular superior, triangular inferior. Tenemos también las que se denominan matrices diagonales. Entonces diremos que una matriz es diagonal cuando hay ceros por encima y por debajo de la diagonal. O sea, los elementos por debajo y arriba de la diagonal principal, ¿no? Son nulos. Entonces una matriz que sea diagonal podría ser una matriz, si es de 3 por 3, para no escribir tanto, sería solamente en la diagonal voy a tener números y los otros van a valer 0. En vez de 1 vamos a ponerle un 2 acá. 2, 0, 0, 0, 3, 0 y 0, 0, 7, por decir algo. ¿Ah? Solamente en la diagonal tengo números que sean distintos de 0 y todo el resto vale 0. ¿Sí? Esa es una matriz diagonal. Y por último, dentro de estas matrices cuadradas, cuando bueno, vamos a poner el nombre primero, se le llama matriz identidad, a la que es una matriz diagonal tal que los elementos de la diagonal valen todos 1. Es decir, normalmente la identidad se la simboliza con la letra I mayúscula y va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, por ejemplo.
Esta es la identidad de orden 3, quiere decir que de 3 por 3. ¿Sí? Entonces, en la diagonal todo unos y el resto ceros. ¿Sí? Esa es la matriz identidad. Y me falta decirles una que es la matriz simétrica. La matriz simétrica es aquella en la que los A sub i j son iguales a los A sub j i. Es decir, por ejemplo, por ejemplo, 1, 3, menos 5, acá va a haber un 3, acá puede haber cualquier número, un 0, y acá supónganse que hay un 4, acá que tiene que haber un menos 5, acá tendrá que haber un 4, y acá tendrá que haber cualquier número. Es decir, por ejemplo, fíjense que el menos 5 que está ocupando acá la posición, fíjense, ¿qué fila y qué columna sería esta? La fila 1, columna 3. ¿Sí? Es decir, que el A sub 1, 3, con minúscula digo, el elemento A sub 1, 3, tendría que ser igual al elemento 3, 1, digamos. ¿Se dan cuenta? Acá, hablando de este menos 5, ¿no? Este elemento, que es el 1, 3, tiene que ser igual al 3, 1, a este otro que está acá. Este 3 tiene que ser igual a este 3, ¿por qué? Porque el elemento, ¿cuál sería este? El que ocupa la fila 1, columna 2. El A1, 2 tiene que ser igual al A2, 1. ¿Sí? ¿Y por qué también este 4 tendrá que ser igual a este 4? Porque este sería el elemento 3, 2. El A sub 3, 2 tendrá que ser igual al A sub 2, 3. ¿Se entiende? Este 4 igual a este 4. Este es el 3, 2. Este es el 2, 3. ¿Se entiende? Lo voy a escribir ahí, no se ve bien. Bien. Estas matrices se llaman simétricas. ¿Sí? Bueno, presentado distintos tipos de matrices, seguramente hay otros, hay después matrices antisimétricas, matrices, bueno, con otros nombres que ya a medida que vayan apareciendo las vamos a ir viendo, ¿sí? Dentro de las matrices, como las matrices son objetos matemáticos, nosotros podemos hacer también operaciones con las matrices. Profe, yo no entiendo algo, por ejemplo, en el tema de que, o sea, entiendo que la posición, lo que el 1, 3, pero no entiendo por qué ese lugar van los números. O sea, ¿por qué tiene que ir el 4 con ese 4, por ejemplo, y no estar en otro lado? Estos números los inventé yo, ¿sí? Cualquiera. Pero si acá puse un menos 5... Sí, pero yo para que sea la matriz simétrica. O sea, para que se cumpla eso. Es como que se refleja con respecto a la diagonal, podría decir. ¿Sí? Fíjate, este menos 5 como que se refleja acá. Este 3 se refleja acá y este 4 se refleja acá. Los números los inventé yo. Si acá en lugar de un 4 podría haber puesto, no sé, un 2. ¿Sí? Y acá tendría que haber puesto también un 2. ¿Se entiende? Porque si no, no sería simétrica. Si yo acá hubiera puesto un 2 y acá hubiera puesto, qué sé yo, un 6, ahí ya no sería una matriz simétrica, ¿sí? Porque para que sea simétrica, este número tiene que ser igual a este tiene que ser igual a este, y este igual a este, ¿sí? Entonces, si ahí puse un 2, acá abajo tendría que poner también. No sabía que se reflejaba por eso. Listo, ahí me quedó más claro. Respecto a la diagonal, ¿sí? Por eso se llama simétrica, ¿sí? Porque hay como una simetría, diríamos, respecto a la diagonal. ¿Sí? Bien.
Y como les decía, entonces, como estos son objetos matemáticos, nosotros con estos objetos matemáticos también vamos a ver que se pueden realizar operaciones. Así como cuando definimos los polinomios, ¿se acuerdan? Los polinomios, digamos, con los primeros objetos que aprendimos a trabajar, con los primeros objetos matemáticos que aprendimos a trabajar, fueron con los números reales, ¿sí? Nosotros primero definimos los distintos conjuntos numéricos y después aprendimos cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican. Cuando vimos los polinomios también, primero definimos los polinomios, también vimos distintas características de los polinomios, y después vimos también cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican. Estos otros también son otros objetos matemáticos, a los que hemos denominado matrices, y ahora lo que vamos a ver también es cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican estos objetos matemáticos, ¿sí? Entonces, eso lo llamamos normalmente álgebra de matrices. Álgebra de matrices. Y la primera, cuando decimos álgebra decimos operaciones con matrices, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, son las operaciones que vamos a ver. Entonces, la primera operación que vamos a definir es la suma. Entonces diremos, dadas las matrices A, que tienen, lo ponemos así, elementos A sub i j, y B, cuyos elementos son los B sub i j, de igual dimensión. Igual dimensión, esto es fundamental para poder sumar dos matrices. Que tengan la misma dimensión quiere decir que tengan el mismo número de filas y columnas. Es decir, no quiere decir que sea una matriz cuadrada, ¿se entiende? Sino que si la matriz A es de orden m por n, la matriz B también tiene que ser de orden n por n. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces vamos a aclarar mejor poner eso. Que tienen el mismo orden, quiere decir. Es decir, que si la matriz A es de orden n por n, bueno, no lo voy a escribir para no hacer tanto lío ahí. Las dos de la misma dimensión, ¿entiende? O sea, si la matriz A es de orden 3 por 2, la matriz B también tiene que ser de orden 3 por 2. ¿Sí? Entonces, dadas las matrices A y B, cuyos elementos son A sub i j, B sub i j, se define A más B como la suma a una matriz que va a tener elementos que van a ser en realidad la suma más el B sub i j. Es una matriz del mismo orden cuyos elementos se obtienen sumando los elementos que ocupan la misma posición, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Se entiende más con un ejemplo que escribir todo esto, ¿sí? Si yo tengo una matriz A, por ejemplo, que es, vamos a ponerle de 2 por 3, 3 menos 1, 5, 4, 0, 2. Y la matriz B, obviamente para poder sumarla, tiene que también ser de 2 por 3, como dijimos. Y que puede ser, por ejemplo, menos 1, menos 5, 0, 3, menos 2, 1. Y quiero hacer entonces A más B. Más B, entonces también va a ser, como dijimos, una matriz que tiene la misma dimensión, o sea, también va a ser una matriz de 2 por 3. O sea, que va a tener 2 filas y 3 columnas, igual que esta que tengo acá. Entonces, para sumarlas, lo que tengo que hacer es tomar el primer elemento, o sea, el elemento de la fila 1, columna 1, sumarlo con el elemento fila 1, columna 1 de la otra matriz. ¿Sí? Sería en este caso 3 más menos 1, 3 menos 1, 2. Después tendré que tomar el menos 1 con el menos 5. Menos 1 más menos 5. Me daría menos 6. El 5 con el 0, bueno, me daría 5. El 4 lo sumaría con el 3, me daría 7. El 0 lo sumaría con menos 2. Y así siguiendo, ¿sí? 2 y 1, 3. ¿Sí? Espere, profe, no borre la explicación de abajo. Bueno, dice que es una matriz del mismo orden, cuyos elementos se obtienen sumando los elementos que ocupan la misma posición. ¿Sí? Bien. Vamos a definir la matriz opuesta. La matriz opuesta de A bueno, la matriz opuesta es la que se obtiene, es la que tiene todos sus elementos cambiados de signo, digamos, ¿sí? O sea que si la matriz A, por ejemplo, vamos a hacer una de 2 por 2 nomás, es menos 3, 5, 2, 1, entonces la matriz menos A, ¿sí?, es la que resulta de multiplicar por menos a cada uno de los elementos. ¿Sí? Este menos 3 va a quedar cambiado de signo, un 3. Este 5 va a quedar el opuesto. ¿Sí? Es decir, tomamos el opuesto de cada elemento. ¿Sí? El opuesto del 2 es el menos 2 y el opuesto del 1 es el menos 1. ¿Puedo ya borrar la explicación de abajo? Sí, sí, gracias. Bien. Con la matriz opuesta, al igual que se hace con los números reales, primero definimos el opuesto de un número para después poder definir la resta. Entonces, diferencia de matrices si yo quiero restar A menos B, bueno, con la misma definición que dijimos hoy, ¿no? Dadas las matrices A y B de la misma dimensión, ¿sí? Dadas las matrices A y B, bueno, A, lo mismo que dijimos hoy, con elementos
A sub ij y B con elementos B sub ij del mismo orden, definimos A menos B, o sea, la diferencia entre las dos matrices, la resta entre las dos matrices, como la matriz A más la matriz menos B, que es la opuesta de la B, digamos, ¿no? Donde menos B es la matriz opuesta que definimos recién. Es decir, para restar una matriz A con una matriz B, ¿qué tengo que hacer? A la matriz A sumarle la opuesta de B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz A que sea igual a la matriz menos 1, menos 2, 3, 5, ¿sí? Y la matriz B tiene elemento, no sé, menos 3, menos 7, 4 y 2, hacer A menos B es hacer la matriz A, que es esta que escribimos acá, la puedo copiar, menos 1, menos 2, 3, 5, más la opuesta de B, es esta cambiada de signo, ¿se dan cuenta? En vez de menos 3, tomaría un 3. En vez de menos 7, tomaría el 7 positivo. En vez de 4, tomo menos 4, y en vez de 2, tomo menos 2. Y eso ahora lo sumo. Y sumar matrices ya la definimos. ¿Cómo se suma? Elemento con elemento. O sea, voy a tomar el menos 1 con el 3. Y lo sumo. ¿Sí? Menos 1 más 3 me daría 2. Voy a tomar el menos 2 con el 7. O sea, 7 menos 2. 5. 3 menos 4. Menos 1. 5 más sería menos 2. 5 más menos 2 me daría un 3. ¿Sí? Bueno, y ahí tengo la diferencia de matrices. Prácticamente ven que sumar o restar es lo mismo. Nada más que sumar, digamos, para restarle a una matriz y restarle otra, le tengo que en realidad sumar la matriz opuesta. ¿Sí? Y así se hace la resta, en definitiva. ¿Puedo borrarlo de acá abajo? Espera un segundito, por favor. Acuérdense que cuando digo acá del mismo orden, quiere decir que para poder sumar o restar entonces dos matrices tienen que tener la misma dimensión, o sea, entre sí la misma cantidad de filas que la misma cantidad de columnas, la misma dimensión o el mismo orden. ¿Sí? Listo, Bien. profe, ya puede borrar. Gracias. Bueno, ahí en el apunte, después ustedes tienen todo esto. Propiedades de la suma. Para cada operación, como vimos con los números reales, es importante conocer qué propiedades. Porque entonces, por ejemplo, si vale la propiedad conmutativa, yo sé que si sumo A más B es lo mismo que sumar B más A. Y entonces, bueno, eso después me permite simplificar o hacer ciertas operaciones que me facilitan después los cálculos. ¿Sí? Entonces, propiedad de la suma, diremos que dadas dos matrices, A y B del mismo orden,
como siempre decimos, entonces se verifica la propiedad. Se verifica que 1, vamos a poner A más B es igual B más A. Esto era conmutativa. ¿Qué dice Acá al lado del mismo? Porque ahí se corta un poquito la cámara. Del mismo orden. Sí, acá del mismo orden. Y cuando dije A y B, pongan A, B y C en realidad. Vamos a poner, agregar una C para definir la asociativa después. A, B y C. Del mismo orden. Entonces vale esta que es la conmutativa, dije. Lo tienen en el apunte igual, ¿sí? 2, A más B más C es igual a A más B más C, pero asociando de distinta manera. Es decir, puedo, por ejemplo, primero sumar B más C y a eso sumarle después la A, o puedo hacer al revés. Hacer primero A más B y a eso sumarle la C. Eso es la asociativa. Siempre existe la matriz neutra que es la matriz nula. En el caso de la suma de matrices, el neutro es la matriz nula. La matriz nula, ¿se acuerdan que habíamos visto? La que tiene todos ceros, ¿sí? Y también, a ver si me olvido de alguna. Y, bueno, y como ya dijimos, toda matriz A tiene su matriz opuesta, que sería la que dijimos hoy, menos A, tal que la matriz A, si le sumo la menos A, me da la matriz 0, digamos. No como el número 0, sino como matriz nula, digamos, como se obtiene la matriz nula, ¿sí? El 0 que es la matriz nula. O si quieren le ponemos una n de matriz nula, ¿sí? Bien. Yo le estaba poniendo acento en matriz, no llega, ¿no? Matriz. Y no. Matriz nula. Bueno, estas son las propiedades de la suma, ¿sí? Vale la conmutativa, la asociativa. En las matrices existe la matriz neutra, tal que, ¿se acuerdan cómo funcionaba el neutro de la suma de números reales? O sea, si a un número le sumo el neutro, me queda el mismo número. En el caso de las matrices, lo mismo. Si a una matriz le voy a sumar la matriz nula, me va a quedar la misma matriz, ¿sí? Y en el caso de la inversa, lo mismo que pasaba con los números reales. O sea, todo número real tiene su opuesto o su inverso aditivo, decíamos, tal que si a un número real le sumo su opuesto, me da el neutro, que es el 0. ¿Sí? O sea, al menos 3 le sumo el opuesto, que es el 3, el resultado me da el 0, que es el neutro. En las matrices lo mismo, si a una matriz A le sumo la opuesta, obtengo la matriz nula, la matriz 0. ¿Sí? Bien. Ahí definimos lo que sería suma y resta con sus propiedades. Se define otra operación que es producto por un escalar.
producto por un escalar. Cuando yo digo un escalar, eso es un número real. ¿Sí? Es decir, dada una matriz cualquiera, acá no necesito poner ninguna condición con respecto a la dimensión. Dada una matriz A y un número escalar K perteneciente a los números reales, entonces definimos la operación de multiplicar K por A, ¿sí? Bueno, que es muy sencillo, es simplemente multiplicar cada elemento de la matriz A, multiplicarlo por un K. Acá cuando dije la matriz A, podría haber puesto así, entre paréntesis, como ponemos siempre, de elementos A sub IJ, ¿sí? Si no lo aclaro a eso, se entiende, ¿sí? La matriz A tiene elementos A sub IJ, entonces cuando yo defino K por A, aquí va a ser igual a multiplicar K por cada uno de los elementos A sub IJ de la matriz A, ¿sí? Entonces me queda una nueva matriz donde cada uno de los elementos está multiplicado, digo, por ese número K, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la matriz A que tiene elementos menos 4, 3 medios, 1 medio, 5 tercios, ¿sí? Y el K, por ejemplo, vale, vamos a poner 2, o 6, pongámosle. Bueno, multiplicar a la matriz A 6 por A, digamos, ¿sí? Es cada uno de los elementos multiplicado por 6, ¿sí? Esto sería K por A. K por A. En este caso sería, bueno, 6 por A, ¿sí? 6 por 4, 24. 6 por 3, 18, dividido 2, me daría 9. 6 por 1 medio, ¿sí? Me daría 6 medios, es decir, 3. Y acá 6 por 5 tercios, me daría 6 por 5, 30, dividido 3, me daría 10, ¿no? Eso es una matriz A multiplicada por una escalada. Bueno, también esta operación tiene sus propiedades, ¿sí? La propiedad es que vale la distributiva respecto de la suma de matrices, es decir, si yo tengo una constante K por A más B, una constante K que multiplica a una suma de matrices, vale a ser como una distributiva acá, digamos, ¿no? Este por este y este por este. K por A más K por B. No me sale el K. ¿Entiendes? Si yo tengo dos constantes, vale a ser K por D, perdón, K más D, K más D, multiplicado por una matriz A. Acuérdense que las letras minúsculas en estos casos serían constantes, el K y el D serían números reales, ¿sí? Un escalar, ¿sí? Y las letras mayúsculas son las matrices, ¿sí? Profe, Sí. a mí no me quedó bien claro el producto por un escalón, si me lo podrías volver a explicar, porque a mí se me entrecortó un poco la Bueno, llamada. Por eso. como ejemplo, la matriz A que tiene menos 4, 3 medios, 1 medio y 5 tercios. Esos son los elementos de la matriz A. Y yo ahora quiero hacer 6 por A, ¿sí? A esa matriz, multiplicarla por 6. ¿Qué significa?
que a cada uno de los elementos de la matriz A los voy a multiplicar por 6. Entonces, cuando dije 6 por menos 4 me da menos 24. 6 por 3 medios sería 6 por 3, 18, dividido 2, 9. 6 por 1 medio, ¿qué me daría? 6 por 1, 6, dividido 2, me da 3. Me daría 3. Y 6 multiplicado por 5 tercios, me daría 6 por 5, 30, dividido 3, me da 10. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Bueno, es multiplicar cada elemento de la matriz A, multiplicarlo por 6 en este caso. ¿Sí? Bueno, por ahí se complicó la cuenta porque eran fracciones, puse ahí, ¿sí? Pero bueno. Bueno, les decía acá en las propiedades que acá yo tengo un escalar multiplicando a una suma de matrices y acá al revés. La suma de escalares multiplicando a una matriz también vale la distributiva. ¿Sí? Es decir, que esto sería el K por la matriz A más el D, la otra constante D por la matriz A. ¿Se entiende? Bien, y también existe el escalar 1, tal que 1 multiplicado por la matriz A me va a quedar A, ¿sí? 1 por A es igual a la matriz A, y entre las propiedades también tienen otra que era la asociativa de números reales, es decir, que si yo tengo, a ver, esta propiedad le ponemos 1, 2, 3, y entonces 4, sería K por D por una matriz A, yo puedo hacer así, multiplicar primero los números reales y a ese resultado multiplicado por A, o puedo hacer al revés, K multiplicando al resultado de D por A. O sea, primero multiplicar la matriz D por A, y a esa matriz que me va a quedar, multiplicarla por el escalar K. ¿Se entiende? Bien. Eso se llama el producto de una matriz por un número, o producto de una matriz por un escalar. ¿Sí? Hay otras operaciones que se pueden hacer con la matriz. Que es para matrices cuadradas. ¿Sí? Vamos a poner, y esa operación se llama la transpuesta. Dada una matriz cuadrada, A, coma, definimos la matriz transpuesta a la matriz que resulta de intercambiar las filas con las columnas. Es decir, que si A tenía elementos A sub i j, la A transpuesta, que se escribe así con una T acá arriba, la A transpuesta va a ser la matriz que resulta de dar vuelta a las filas y columnas, es decir, que va a ser A sub j i. ¿Sí? Con un ejemplito se va a entender mejor eso.
Perdón, les dije que tenía que ser una matriz cuadrada, pero no es necesario que sea cuadrada. ¿Sí? Dado una matriz A cualquiera, ¿sí? Dado una matriz A, entonces la traspuesta de A es la que resulta de intercambiar las filas con columnas. Por ejemplo, para que vean que no necesita ser cuadrada, puede ser una matriz 2, 1, 0, 3, 5, 7. Y entonces la traspuesta, fíjense que esta es una matriz, la matriz A de cuánto por cuánto es. Es una matriz de 2 filas y 3 columnas. O sea, sería de 2 por 3. ¿Sí? Y la matriz transpuesta va a ser al revés, de 3 por 2. ¿Sí? Lo que era la fila 1 pasa a ser columna de la transpuesta, columna 1 en la transpuesta. Es decir, el 2, 1, 0, que era la primera fila, pasa a ser 2, 1, 0 como primera columna. Y el 3, 5, 7, que era la segunda fila, pasa a ser 3, 5, 7 como la segunda columna. ¿Sí? Bueno, en esta operación también hay algunas propiedades. Las propiedades son que si yo a una matriz le hago la traspuesta y después a esa le vuelvo a hacer la traspuesta, me queda la misma matriz. ¿Sí? Si hago A traspuesta y a esa otra vez le hago la traspuesta, me queda la misma matriz A. Y yo hago la suma de dos matrices y a eso después le hago la traspuesta, o sea, la traspuesta de una suma es igual a la suma de las transpuestas. A traspuesta más B traspuesta. Y otra propiedad que si yo tengo la operación que vimos recién, un K por una matriz A, y a eso le hago la traspuesta, eso es lo mismo que hacer el K multiplicado por la traspuesta de A. O sea, da lo mismo, primero multiplicarlo y después eso que me dio hacer la traspuesta, o al revés, hacer la traspuesta y multiplicarlo por el K. ¿Sí? Da lo mismo. Eso con respecto a esta operación que se llama la traspuesta de matrices. ¿Sí? Bien. A ver cómo andamos con el horario. Bueno. Una vez definida esta operación traspuesta, se puede definir una nueva clase de matriz que ahora sí corresponde a matrices cuadradas, en las que una nueva clase de matriz que se llama la matriz antisimétrica. ¿Sí? Lo voy a borrar acá entonces, a esta definición. Y una vez que entonces sabemos qué es la matriz transpuesta, podemos conocer una nueva clase de matrices que se llama matriz antisimétrica. La matriz antisimétrica es aquella en la que A menos A coincide con la A transpuesta. Bueno, es aquella en la que se cumple eso. Dije, matriz antisimétrica de A es aquella en la que se cumple que la menos A sea igual a la A transpuesta. ¿Sí? Eso es una matriz antisimétrica. ¿Sí? O sea, la opuesta de A coincide con la opuesta de A coincide con la transpuesta de A. ¿Sí? Bien.
¿Se acuerdan que hoy habíamos visto la simétrica? La simétrica era la que era simétrica, los elementos eran simétricos respecto a los elementos de la diagonal. ¿Recuerdan que habíamos visto hoy? Bueno, ahora que vimos la traspuesta, una matriz va a ser simétrica cuando A coincide con la traspuesta, ¿sí? La que vimos hoy, que era la matriz simétrica, se cumple que A es igual a la A traspuesta. Cuando a una matriz le hacemos la traspuesta y coincide, es una matriz, decimos que es una matriz simétrica, ¿sí? Bien. Y para terminar por hoy, definimos la matriz producto. Entonces, dadas las matrices, supongamos A que tiene orden n por p, ¿sí? N filas, p columnas. Y B tiene que tener p filas, ¿sí? Y puede tener H, pongámosle, H columnas, o PM, vamos a poner. PM, ¿sí? Lo que importa es esto, que el número de columnas de A sería es igual ¿a qué? Al número de filas de B. ¿Sí? ¿Ven? P, en este caso, la matriz A tiene N filas y P columnas. Y la matriz B tiene que tener también P columnas y M filas. ¿Sí? Entonces, dadas las matrices A y B, el producto de A por B es otra matriz de, y acá fíjense que es medio raro el producto. Para que se puedan multiplicar, como les decía, el número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de P. Pero la matriz que voy a obtener, el resultado, digamos, el producto, la multiplicación, va a tener n por n la dimensión. O sea, va a ser la matriz producto es otra matriz de dimensión n por n. Yo siempre hago este dibujito, que para poder multiplicarla, esta cantidad tiene que coincidir con esta. ¿Ven? El número de columnas de A con el número de filas de B. Y la matriz resultante va a ser de la dimensión de número de filas de A con el número de columnas de B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esto no se cumple, se dice que no son conformables, que no se pueden multiplicar, ¿sí? Porque no son conformables. ¿Sí? Bueno, el producto de, entonces es otra matriz de dimensión n por m. Por ejemplo,
si A es de 2 por 3 y B es de 3 por 4, entonces ¿se podría multiplicar? Sí. Este numerito tiene que ser igual a este. Y la matriz A por B sería una matriz de 2 por 4. ¿Sí? Fíjense que a veces se puede hacer A por B, pero si yo quisiera hacer B por A, ¿se puede? Me pregunto, ¿se podrá multiplicar B por A? Y bueno, pensemos en esta reglita. Si B tiene dimensión 3 por 4 y A dijimos que tenía, en este mismo ejemplo, ¿no? Dimensión 2 por 3, entonces ya vemos que no, porque este es un 4 y este es un 2, no se puede. ¿Mm? No se puede multiplicar B por A. Entonces ya estamos viendo que el producto de matrices no es conmutativo, porque incluso acá ya vimos A por B se pueden multiplicar, pero B por A, en este caso, ni siquiera se puede hacer. O sea que no hay conmutativo, no se cumple la propiedad conmutativa con las matrices. ¿Sí? ¿Cómo se hace esa multiplicación? Vamos a ver. Para multiplicar, A por B, lo vamos a ver con un ejemplo, porque si me pongo a escribirlo voy a tardar media hora y no lo van a entender. Supongamos que una matriz A de 2 por 3, como dijimos ahí, puede ser que tenga entonces los elementos 2, menos 1, 4, 0, 3, 1. Y la matriz B que sea, vamos a ponerle de 3 por 2, para que sea más chiquita. B de 3 por 2 y A de 2 por 3. B de 3 por 2, que sea entonces, ¿qué quiere decir? Dijimos, 3 filas y 2 columnas. Entonces sería, vamos a ponerle, no sé, 3, menos 1, 0, 4, 5, 6. Ah, no, de 3 por 2, perdón. 3 serían 3 filas y 2 columnas. 0 y 1. Así. ¿Se puede multiplicar A por B? Vuelvo a mirar. Este numerito, que es el número de columnas que tiene A, coincide con el número de filas que tiene B. O sea, sí se puede. ¿Sí? A es de 2 por 3. La voy a multiplicar por B, que es de 3 por 2. Y entonces, la matriz producto de cuánto por cuánto va a ser. ¿Se puede multiplicar? Sí, porque este numerito coincide con este. Los dos de adentro, diríamos, coinciden. ¿Sí? Y la matriz que voy a obtener me va a quedar de 2 por 2. ¿Me entiende? Me tiene que quedar una matriz de 2 por 2. Voy a tener que ver qué es lo que va a ir acá, qué es lo que va a ir acá, qué es lo que va a ir acá y qué es lo que va a ir acá. Se entiende que el resultado me va a dar de 2 por 2. ¿Sí? Para multiplicarla, la condición es que este numerito, este 3, coincida con este 3. En este caso, sí, coincide. Y la matriz producto va a ser una matriz que va a tener este numerito, el 2, coincidente con esto. O sea, de este número de filas por este número de columnas. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se hace para multiplicar? ¿Sí?
el elemento que va a ir acá, supongamos que a este le voy a llamar un C11, C sub 12, C sub, este sería fila 2, columna 1, y un C22. ¿Sí? C sub 11 es el que ocupa la fila 1, columna 1. ¿Sí? Este ocupa la fila 1, columna 2, 2, 1 y 2, 2. ¿Sí? Bueno, ¿cómo voy a encontrar cada uno de estos elementos? Esa cuentita la voy a hacer acá aparte por hacer esta primera multiplicación para que se entienda. ¿Sí? Lo voy a escribir acá arriba. ¿Cómo voy a encontrar el elemento que va a ir acá? El C11. Si yo estoy sacando fila 1, columna 1, tengo que hacer entonces la fila 1 de la primera matriz, que es A, por columna 1 de B. ¿Se entiende? A ver, fila 1 de A por columna 1 de B. Sería así. Esta fila 1 de A, por esta columna 1 de B. ¿Se entiende? Entonces ahí sacaría el C sub 11, sería así. Multiplicando elemento por elemento. El 2 multiplicando al 3. Más, después voy a poner más el que está en la segunda columna multiplicado por el que está en la segunda fila de acá. ¿Sí? Creo que dije al revés. No, fila 1, columna 1, está bien. El menos 1 multiplicando al 4. Más, por último, el 4 multiplicando con el 0. ¿Sí? O sea, el primer elemento de esta fila con el primer elemento de la columna. El segundo elemento de esta fila con el segundo elemento de acá. Y el tercero con el tercero. ¿Sí? Y eso, entonces, que dije después por último, 4 con el 0. La suma de todos estos elementos me daría el C sub 11, es decir, que sería, lo voy a poner acá, menos 1 por 4, 4 por 0, 2 por 3, sí. 2 por 3, 6. Menos 4 por 1, menos 4. 6 menos 4, 2. ¿Sí? Y ahí es el número que voy a poner ahí en la matriz producto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saco el elemento C sub 1, 2? Bueno, no lo voy a escribir de vuelta, pero sería la primera fila por la segunda columna. Ahora sería así. Primera fila de la matriz A por segunda columna. Estoy con el elemento 1, 2. Es decir, que estoy con la fila 1 y columna 2. ¿Entiende? Entonces tomo la fila 1 de la primera matriz por la segunda columna de la matriz B. Y entonces hago lo mismo. Elemento con elemento los voy multiplicando y los voy sumando. El 2 multiplicaría con el menos 1. Más. Después iría el menos 1 con el 5. Más el 4 con el 1. ¿Me van siguiendo? 2 por menos 1, ¿qué me da? Menos 2. Menos 1 por 5 me daría menos 5. 4 por 1, 4. Menos 5 más 4 me da menos 1 y menos 2, menos 3. ¿Sí? Bueno, entonces el elemento que iría en esta posición, 1, 2, sería un menos 3, dije. Me faltarían los dos de acá abajo. ¿Sí? A ver si puedo borrar esto y sin borrar todo. El que va a ir acá sería el 2, 1. ¿Sí? ¿Cómo encuentro el C, 2, 1? Multiplicando 2, 1, ¿qué sería? Segunda fila. Ahora tengo que hacer la segunda fila. 1 por la primera columna sería, ¿cierto? Sería segunda fila, primera columna.
y los voy multiplicando. Entonces, 0 por 3. Voy a borrar estos. 0 por 3 más 3 por 4 más, por último, 1 por 0. ¿Se entiende? Bueno, acá me queda 3 por 4, 12, y entonces sería el que va a ir acá. Porque este me da 0, esto me da 0, ¿no? A ver si se bien. El 0 por el 3, el 3 por el 4 y el 1 por el 0. Está bien. Por último, el que va a ir acá es el 2, 2. ¿Cómo encuentro ese 2, 2? C2, 2 sería segunda fila y segunda columna. Borro acá. Entonces hago segunda fila por segunda columna sería 0 por menos 1 más 3 por 5 más 1 por 1. El primero me daría 0, 3 por 5, 15, más 1 por 1 me daría 1, 15 más 1, 16. Y este sería el elemento que va en esa posición. Bueno, de esa manera tienen definido entonces el producto entre matrices, ¿sí? El jueves vamos a hacer algunos ejercicios más de la práctica, algunos ejercicios más, algunos ejercicios de la práctica, ¿sí? Para que ustedes entiendan mejor sobre todo esta operación producto, que por ahí es la más complicada. Ya vieron que la suma, la resta, multiplicación por un escalar, eso es bastante sencillo, ¿sí? Pero por ahí la más complicada es esta, que es el producto. Bueno, por hoy dejaríamos acá. No sé si alguien tiene alguna otra duda, me pregunta, y si no, dejamos acá.